cuando hay parto, es decir, salen de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, ¿cierto? Septillizos. La trabaja Kevin Elvis. Kevin Elvis. Ya está. Los trabajadores, muchachos, en este caso las trabajadoras, tienen derecho a 30 días adicionales, ¿listo? Por efectos de haber dado más a luz a más de un hijo. Muy bien. Ahora, miren, el goce del descanso prenatal podrá ser diferido. ¿Qué significa diferido? Parcial o totalmente. Y acumulado por el postnatal, a decisión de la trabajadora gestante. Tal decisión debe ser comunicada al empleador con una antelación no menor a 2 meses a la fecha probable de parto. Miren esto. La trabajadora puede pedir, por ejemplo, ¿no es cierto? Trabajar, por ejemplo, ¿no es cierto? Hasta que nazca el baby, ¿no es cierto? Sin tener estos 45 días. Y esos 45 días se acumulen después del parto. Eso se llama diferir, trasladar. ¿Listo? Todos los días o una parte. ¿Listo? Eso se llama diferir. ¿Listo? Puede tomar, acá son 90 más 30, son 120 días, ¿no? De los 120 días puede decir, a ver, puede escoger, ¿no? Puede diferir parcialmente ese tiempo o totalmente pues, ese tiempo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esa decisión que tiene la trabajadora de decir, a ver, no me des pues, 20, no me des 45 días del prenatal, del preparto, ¿no? Prenatal, antes que nazca el bebé, dame 15 días antes de la fecha fijada, ¿no? Me quedan 30, ¿no? A la trabajadora. Y eso me los vas a dar después del parto, ¿no? Entonces, eso, ¿no es cierto? Es decisión de la gestante, de la trabajadora, ¿no es cierto?, que esté embarazada. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Eso no es una decisión que básicamente se me ocurra, por ejemplo, ¿no es cierto? Se le ocurre a la trabajadora 15 días antes de que nazca el bebé, ¿no? Tiene que comunicar al empleador, ¿no? Con 2 meses de anticipación antes de la fecha probable. ¿Y quién da la fecha probable? La fecha probable, ¿no es cierto? La da, pues, el médico, ¿no es cierto? El médico da esa fecha probable, ¿no? Del nacimiento. Cuando se hacen atender, ¿no? El médico nos indica, ¿no? Le indica a la trabajadora probablemente, por eso fecha probable, ¿no? Probablemente tu parto sea tal día, ¿no? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien, a eso se refiere. A ver, creo que le he visto a la Dina. A ver, ¿dónde está la Dina? Dina. No, está la Dinita. Ya está. Muy bien. La comunicación al empleador deberá estar acompañada del informe médico, ¿no es cierto? Ahí está. Que certifique la postergación del pre-postnatal. ¿Listo? Entonces, el médico, por ejemplo, me dice, tú no vas a tener ningún problema, ¿no es cierto? Y puedes pedir, por ejemplo, le dice a la trabajadora, que solamente den 15 y lo de la 15 días de descanso, ¿no? Del pre, y lo demás que te trasladan después del nacimiento, ¿no es cierto? Eso tiene que estar sustentado con el informe médico, con el informe, ¿no es cierto?, del médico de la gestante, ¿no? Muy bien. La postergación del descanso prenatal. A ver, Ronnie Kenny, recién se está instalando Ronnie Kenny. ¿Qué ha pasado? Ahí está. La postergación del descanso prenatal no autoriza a la trabajadora gestante a variar o abstenerse del cumplimiento de sus labores habituales, ¿ah? Salvo que medie acuerdo respecto con el empleado. La postergación del descanso, ¿no es cierto? Lo que la trabajadora eh, decida postergar previo informe del médico, no autoriza a la trabajadora gestante a variar, a abstenerse del cumplimiento de sus labores habituales. ¿Listo? Si yo elijo, por ejemplo, solamente 15 días cuando tengo 45, ¿no es cierto? Y solamente descanso de esos que me tomen 15 días de descanso, ¿no es cierto? Entonces, los otros días que básicamente tiene que elaborar, ejercer sus funciones, es un acuerdo, ¿no es cierto? Que se está dando con el empleador. Muy bien. Entonces, a recordar, ¿no? Ese es otro hecho que nos da, es un causal de suspensión de contrato de trabajo, la maternidad, ¿no? Descanso pre y postnatal.
Ahora, la pregunta sería, miren, acá, vamos a ver. Esta modalidad, este causal de suspensión de contrato de trabajo, ¿cómo califica? Como una suspensión, eh, a ver, acá les voy a colocar otra vez la diapositiva. ¿Eh? A ver, a ver, a ver. Ujú. A ver, acá está, ¿no? ¿Como una suspensión perfecta o como una suspensión imperfecta? La maternidad de descanso pre y postnatal. Descanso. Suspensión imperfecta. ¿Por qué suspensión imperfecta, hijo? A ver, Ronald, Ronnie, Profesor, ¿por qué suspensión imperfecta? porque se ha dado por un hecho fortuito, profesor, no ha sido de acuerdo de ambas partes. Pero mira, acá, habría que ver, ¿ah? Acá, por ejemplo, no. Claro, es un hecho que no tiene la culpa el empleador, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, la maternidad. Pero mira acá, cuando es un hecho natural, pues, ¿no? Ahora acá, la trabajadora, ahí va Ronnie. La trabajadora, por ejemplo, cuando está embarazada, dice que por ley tiene 45, descanso 45 días antes y 45 después. Y si da mellizos, 30 días más. Pero eso tiene que ser pagado pe, por el empleador. ¿Ah? Esos días de descanso los paga el empleador, en el caso, por ejemplo, de la maternidad. Partiendo sobre esa premisa, ¿qué tipo de suspensión es? ¿Perfecta o imperfecta? Ronnie, Ronnie, Mm, ¿qué opinas? ¿Perfecta o imperfecta? El trabajador, cuando la trabajadora que esté embarazada no deja de recibir su sueldo, en este caso, no deja de recibir su remuneración. El empleador le sigue abonando la remuneración. ¿Ah? Le sigue abonando la remuneración por esos meses de descanso. ¿Qué tipo de suspensión será? ¿Suspensión perfecta o imperfecta? imperfecta, profesor. Imperfecta, ¿no es cierto? Porque quien está incumpliendo una parte es la trabajadora, ¿no es cierto? De no laborar porque tiene descanso médico, ¿no es cierto? Tiene su derecho a ese descanso, ¿no? De 45 días de pre y 45 de post y 30 días adicionales si es mellicera, ¿no es cierto? Perdón. Pero sigue ganando el empleador, ¿no es cierto? Tiene que seguirle pagando de acuerdo a la ley. Entonces, en ese caso es una suspensión imperfecta, correcto. En el caso de la maternidad, ¿no? Está. Vamos a la siguiente. Descanso vacacional, ¿eh? Vamos a ver. Este es otro causal, por ejemplo, de lo que son en suspensión de trabajo, ¿no es cierto? Vamos a ver si es perfecta o imperfecta. Vamos a analizar esa suspensión, ¿no? Leyendo, solamente leyendo. El descanso vacacional es de 30 días, continuados pudiendo ser fraccionando su goce, fraccionado su goce, ¿no? El trabajador puede pedir al empleador el fraccionamiento de dicho descanso. Presentado ese fraccionamiento tiene que ser presentado por escrita al empleador para que éste lo autorice. No pudiendo otorgarse el descanso vacacional en periodos inferiores a 7 días naturales. Eso me dice la ley y está tipificado en este artículo, ¿no? Artículo 17 del Decreto Legislativo 713. Muy bien, vamos a seguir leyendo y después lo vamos a ir desmembrando. ¿Eh? A ver, acá me dice, récord que se tiene que cumplir para gozar las vacaciones. Primero, jornada ordinaria de 6 días a la semana y labor efectiva por lo menos 260 días, ¿no es cierto?, en dicho periodo, de un año, ¿no? ¿Listo? Tiene que haber una labor efectiva de 260 días, como mínimo. Primero, trabajar, ¿no es cierto?, tener una jornada diaria de 6 días a la semana, ¿listo? Y segundo, laborar en forma efectiva 260 días, ¿no es cierto?, en el año, para tener derecho a las vacaciones. Segundo, B, estamos repitiendo lo mismo, B, ahí está, B. Jornada ordinaria de 5 días a la semana, cuando mi jornada diaria de trabajo es de 5 días a la semana, ¿no es cierto? Una labor efectiva de 210 días, ya no 260 cuando trabajo 5 días a la semana,
en un año, ¿no? Tercero, casos en que el trabajo se desarrolle en solo 4 o 3 días a la semana o sufra parcializaciones temporales autorizadas por la AAT, ¿no? ¿Qué es la AAT? La Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿ya? Vamos a colocarle eso, ¿ya? AAT es la Autoridad Administrativa de Trabajo. Vamos a colocarle acá entre paréntesis. La AAT es la Autoridad Administrativa de Trabajo. Listo. Cerramos. Los trabajadores, dice, tienen derecho al goce vacacional siempre que sus faltas injustificadas no excedan 10 días en un periodo, ¿no es cierto? Un periodo se refiere a un año. Se consideran faltas injustificadas las ausencias no computables para el récord vacacional. ¿Listo? Se consideran las faltas injustificadas, las ausencias no computables para el récord vacacional. Ahora, lo vamos a desglosar, lo vamos a explicar. El descanso vacacional es un derecho que tiene el trabajador. ¿Listo? En nuestra ley, no todos los países tienen derecho a las vacaciones, ¿ah? Ojo con eso, pero no todos tienen los mismos días. Por ejemplo, ¿no? A ver, voy a mencionar varios, ¿ah? Japón. En Japón solamente tienen vacaciones, ¿no es cierto? No pasa de 2 semanas, muchachos. ¿Listo? Solamente tienen 15 días vacaciones, ¿no? A ver, por ejemplo, en el común de los comunes, ¿no es cierto? Nosotros hemos tomado, por ejemplo, la modalidad de que los trabajadores tengan el descanso de 30 días. Acá son 30 días, en Chile también son 30 días, normalmente en Sudamérica son 30 días, ¿no? En Europa también, ¿no? En Asia no, en Asia es menos los días de vacaciones. Muy bien. Ahora acá, cuando el trabajador trabaja, ¿no es cierto? Durante todo un año, que es el periodo computable, eso se denomina periodo computable, ¿no es cierto? Es un año, ¿no es cierto? Entonces, por cada año que trabaja en forma consecutiva, ¿no es cierto? Por cada 12 meses que trabaja el trabajador, entonces tiene derecho, pues, a las vacaciones. El empleador le tiene que dar un mes de descanso. ¿Cuál es el motivo de darle vacaciones al trabajador? Que el trabajador recupere sus fuerzas de trabajo. ¿De acuerdo? Básicamente, por ejemplo, recupere sus fuerzas de trabajo. Si esté estresado, pues, por ejemplo, en las vacaciones se desestrese, ¿de acuerdo? Y vuelva con nuevas energías, nuevas fuerzas, ¿no es cierto?, a su labor cotidiana, ¿no es cierto?, en la empresa. Esa es la función del descanso vacacional. Adicionalmente, ojo, el descanso vacacional lo tiene que pagar el empleador. ¿Listo? Esos 30 días que no trabaja, que hay una suspensión, lo paga el trabajador. Perdón, el empleador, ¿no? Le tiene que pagar. Ese mes que no trabaja, le tiene que dar por ese mes, ¿no? Muy bien. Ahora acá me dice, ¿qué pasa con las vacaciones? Son 30 días, sí, continuos, ¿eh? Son 30 días continuos. O sea, yo empiezo mis vacaciones hoy día 14 de octubre y me voy hasta el 13 de noviembre, ¿no es cierto? Para cumplir mis 30 días continuos. Son días naturales, muchachos. ¿Listo? Días naturales. Los días naturales son muy distintos a los días hábiles, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir qué son los días naturales y qué son los días hábiles? A ver, ¿qué diferencia hay entre días naturales y días hábiles? A ver, a ver. Grover Chalco Mesa. Grover, Profesor, ¿qué diferencia hay entre días naturales y días hábiles? en que los días naturales son o sea, de lunes a viernes y los días inhábiles, creo que. Días naturales y días hábiles. Ya me has dicho los naturales, ¿no? Sí, sí. Los días hábiles son, o sea, los días como feriados, algo así, o sea, días, por ejemplo, como el domingo, Ajá. algo así. Claro, o sea, los días que, por ejemplo, los No, feriados, no, los domingos son sí, días
no hábiles, donde no se donde Ajá. no se debe trabajar, por ejemplo, ¿no es cierto? No estamos obligados a trabajar. Son días, los días hábiles son los días sin considerar los feriados y los domingos, ¿no es cierto? Y los días naturales cuento, feriados y domingos, ¿no es cierto? Esos son días, la diferencia entre días hábiles y naturales. Muy bien, miren, en el caso de las vacaciones son días naturales, no son días hábiles. Cuento los 30 días, cuento en en ese lapso, ¿no? De esos 30 días que me dan como periodo vacacional, ahí cuento los domingos, los feriados, ¿no es cierto? Son días naturales. Pero ojo, el trabajador puede fraccionar esos días. ¿Qué significa fraccionar, Maricielo? Sería similar a lo del, ¿cómo se llama? De la madre gestante o algo así. Pedir 15 días antes y 15 días después, o sea. Correcto. Por ejemplo, yo tengo un mes de vacaciones, como dice Maricielo, ¿no es cierto? Si mira lo que dice nos dice la madre, lo que hemos tratado en el punto de la madre gestante. Está bien, muy bien. Por ejemplo, a ver, tengo 30 días de goce vacacional, ¿no es cierto? Este mes, por ejemplo, me corresponde salir de vacaciones en octubre. Solamente me tomo 10 días, ¿no es cierto? Lo fracciono. Los otros 10 días, la diferencia, puedo decir al empleador que me los dé pues, en diciembre, ¿no es cierto? Pero eso no es algo o potestad solamente del trabajador, ¿no? Eso lo tiene que indicar, o sea, estar de acuerdo el empleador, ¿ah? Tiene que estar autorizado, tiene que ser de común acuerdo con el empleador. ¿Por qué? No es decisión solamente del trabajador, en otras palabras. Tiene que estar comunicándose y tiene que estar en acuerdo ambas partes. ¿Por qué? Les explico el por qué. Porque el empleador tiene que ver la necesidad, pues, ¿no es cierto? A ver, le dice, a ver, me estás pidiendo en diciembre, ¿no? Pero yo te necesito en diciembre porque en diciembre tengo operatividad, muchacho, ¿no es cierto? Nuestras ventas aumentan, ¿cómo te va a ir en diciembre? Te lo puedo dar en enero, ¿no es cierto? No tiene que ser dentro del año. Puede ser que te lo dé en noviembre o no, pues, no podemos interrumpir la operatividad de empresa, tienes que tomar nomás los 30 días, punto, se acabó el asunto. ¿Eh? O sea, el trabajador le puede solicitar, pero de quien depende, ¿no es cierto?, de la decisión de fraccionar, tiene que ser del empleador de la empresa, ¿de acuerdo? Ahora, si por ejemplo el empleador, ¿listo? El empleador, por ejemplo, se pone, conversa pues, con el trabajador, ¿no es cierto? Conversan los dos y deciden, por ejemplo, fraccionar el descanso vacacional, ¿listo? ¿Ya? No puede ser menor a 7 días naturales, ¿no? Me dejo entender, o sea, yo no le puedo dar, por ejemplo, en el mes de octubre como empleador, o pedir como trabajador, que me dé 6 días, ¿no es cierto?, en octubre, ¿no es cierto?, o 5 días, y así me lo vaya distribuyendo todos los meses, o todo me lo ponga en noviembre, ¿no es cierto? 6 días ahora y 24 días en el mes de noviembre. No, dice, no puede ser inferior a 7 días naturales, en el caso de fraccionar, ¿de acuerdo? Esto no puede ser menor a 7 días naturales. Eso me dice la ley. Muy bien, bajando hacia abajito, miren. Los trabajadores pueden tener, a ver, sistemas de trabajo distintos, ¿sabes? Por ejemplo, un trabajador puede tener su horario de trabajo de lunes a sábado, ¿no es cierto? Y de lunes a sábado, muchachos, hay 6 días, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar de lunes a sábado. Ese es un sistema, ¿no? A la semana. Entonces, cuando yo trabajo semanalmente, ¿no es cierto? ¿Listo? Mi labor efectiva no puede ser menor de 260 días en dicho periodo, ¿no? O sea, en el año, el periodo es el año. ¿Qué significa? A ver, vamos a ver, miren. Yo agarro, por ejemplo, digo, trabajo, ¿no es cierto?, 6 días a la semana, ¿no es cierto? 6 días a la semana, ¿no es cierto? Entonces, la semana en promedio tiene 4 semanas, 6 por 4, 24, ¿no es cierto? Al mes, por 12 meses, ¿no es cierto? Me da un promedio de 288 días que debería estar laborando en el año. Pero acá me dice la legislación
que si yo trabajo 6 días a la semana, entonces para tener derecho a las vacaciones, ¿no? Tengo que trabajar por lo menos 260 días en el año. ¿Listo? Por lo menos. Si yo no trabajo 260 días en el año, cuando mi trabajo es de lunes a sábado, ¿no es cierto? No puedo gozar de las vacaciones porque incumplo ese requisito. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores? Por ejemplo, hay trabajadores que trabajan, no sé, no de lunes a sábado, sino de lunes a viernes. ¿No es cierto? Es una jornada ordinaria de 5 días a la semana. Entonces, ¿qué me dice la norma? Para poder gozar, ¿no es cierto?, en forma completa los 30 días de vacaciones, yo tengo que elaborar, me dice la norma, por lo menos 210 días en dicho periodo, en el año. ¿Listo? Haber trabajado efectivamente, ¿no? Tener 260 días efectivos laborados, que significa que haya ido para laborar efectivamente, ¿no? 210 días cuando trabajo de lunes a viernes, ¿no es cierto? Si cumplo con ese requisito, ¿no es cierto? Puedo gozar de las vacaciones, me van a dar los 30 días. Ahora, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de un trabajador que solo labore, a ver, 4 o 3 días a la semana o sufra paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo? La Autoridad Administrativa de Trabajo es el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, ¿no? Esa es la Autoridad Administrativa de Trabajo, la AAT. ¿Listo? Los trabajadores tendrán derecho al goce vacacional siempre que sus faltas injustificadas no excedan de 10 en dicho periodo o en el año. A ver, miren, hay trabajadores que no trabajan ni 6 ni 5 días, ¿no es cierto? Por contrato. Tú vas a trabajar 4 días a la semana, ¿no es cierto? O 3 días a la semana. Y básicamente, por ejemplo, en esos 4 o 3 días a la semana, ¿no es cierto? Puede ser que en la semana haya paralizaciones, ¿no es cierto? Producto de huelga, producto, por ejemplo, no sé, a ver, huelga, por ejemplo, producto del sindicato, del sector, o lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿tienen derecho los trabajadores al goce vacacional? Sí, ¿no es cierto? Cuando son, por ejemplo, esas paralizaciones temporales y están autorizadas, el trabajador sigue ganando, ¿eh? Cuando está autorizado. Por ejemplo, cuando el trabajador entra a huelga, y esa huelga está autorizada por la Autoridad Administrativa de Trabajo, por la AAT, que en nuestro país está representada por el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, ¿no? Tienen que autorizar la huelga. Entonces, eso se considera como día trabajado, o sea, que tienen que pagar, ¿no? Eso no, y también para el récord vacacional entra, ¿no? Esto se toma en cuenta, ¿no? Sí puede gozar de vacaciones, pero siempre y cuando, ¿qué? Las causas o las faltas injustificadas, ¿cierto?, no excedan a 10 en dicho periodo. ¿Cuándo es una falta injustificada? Cuando me falto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ayer fue el aniversario de mi localidad, ¿no es cierto? Ayer fue el aniversario de localidad, me encontré con mis amigos, con mi promoción, ¿no es cierto? Bueno, al día siguiente, por ejemplo, ¿no? La celebración duró hasta la 1 de la mañana y yo recién me despierto a la hora del almuerzo, ¿no es cierto? Me despierto a las 12, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya perdí el día de trabajo, ya no voy, y al día siguiente voy campante y sonante, ¿no es cierto? No pasó nada, ¿no? ¿De acuerdo? No justifica, esa es una causa injustificada. Y le digo, ¿por qué has llegado tarde? ¿No es cierto? A ver, he llegado tarde porque ayer me he sentido mal. A ver, tráeme la justificación del médico, señor, usted está en planilla. No le llevo la justificación, esa es una causa injustificada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No le llevo la consulta que me ha hecho el médico, entonces me lo toman como causa injustificada. Ojo, que los trabajadores están en planilla, ¿no es cierto? Y por ende tienen derecho, si yo me siento mal y no voy a trabajar, puedo hacer uso, por ejemplo, de salud, y al hacer uso de salud, ¿no es cierto? Salud me va a dar un certificado médico, ¿no? De por qué no iba a trabajar, ¿no es cierto? Si no lo presento es una causa injustificada. Esas causas injustificadas no pueden superar 10 días en el año. Si tengo más de 10 días, ya no voy a poder gozar de vacaciones, siempre y cuando trabaje 4 o 3 días a la semana. ¿Listo? Muy bien. Dice, se consideran faltas injustificadas las ausencias,
no computables para el récord vacacional. Son ausencias pero no justificadas, ¿no? Las faltas injustificadas son aquellos que no tienen un documento base que avale mi inasistencia al centro laboral, ¿no? ¿Listo? A ver, he ido por problemas, por ejemplo, familiares, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo que justificarme, por ejemplo, está mal mi hijo, llevo, por ejemplo, igualito, ¿no? Las medicinas, justifico el por qué no ha existido, pero si no hay justificación, no se toma en cuenta para el récord. Esos días no se toman en cuenta para el récord vacacional. Muy bien, entonces acá vamos a marcar lo siguiente, ¿eh? Lo más importante. El descanso vacacional es de 30 días hábiles, ¿no es cierto? Naturales, que pueden ser continuos o se puede pedir fraccionamiento, ¿no? Fraccionar. Pero ese fraccionamiento, ¿no es cierto?, lo tiene que pedir. El trabajador puede pedir al empleador el fraccionamiento del descanso, ¿listo? Y lo tiene que hacer en forma escrita, ¿ya? Para que éste lo autorice. Si no, puede otorgar el descanso vacacional en periodos inferiores y no se le puede otorgar si es que logra, ¿no es cierto?, de común acuerdo con el empleador, decidir que le van a fraccionar, le van a dividir, ¿no es cierto?, los días de descanso, esos 30 días en días, ¿no es cierto?, en una semana, ¿no es cierto? Después complementa. Los periodos vacacionales que no pueden ser de 7 días menores a 7 días naturales. Muy bien. Ahora, ¿cómo se configura el récord, no? ¿Cómo cuento el periodo trabajado para tener derecho al descanso vacacional? Cuando mi jornada ordinaria es de 6 días a la semana, ¿listo? Mi labor efectiva no puede ser menos de 260 días en el año, que es el periodo. Y cuando mi jornada es 5 días a la semana, mi labor efectiva como trabajador no puede ser, ¿no es cierto?, menor a 210 días en el año, en el periodo. Y en los casos en que no se trabaje solo 4 o 3 días a la semana, ¿no es cierto?, y sufra paralizaciones por la AAT, que es la Autoridad Administrativa de Trabajo, los trabajadores tienen derecho al goce vacacional. Esto, la AAT ya sabemos que es el Ministerio de Trabajo. Siempre que y está autorizada, ¿no?, cuando lo autorice la AAT. Siempre que sus faltas injustificadas no excedan a 10 días en el año. ¿Listo? Se considera faltas injustificadas las ausencias. Las ausencias son faltas injustificadas, no computables para récord vacacional. El hecho de no asistir al trabajo es una causa injustificada. Muy bien. Ahora, vuelvo a repetir. Vamos a repetir acá. El descanso vacacional, ¿no es cierto?, son 30 días que el trabajador deje trabajar, pero tiene que ser pagado por el empleado. ¿Qué tipo de suspensión será? ¿Perfecta o imperfecta? A ver, Edgar Sano, ¿el descanso vacacional es una suspensión perfecta o imperfecta? Edgar Sano. Edgar Sano a la 1, Edgar Sano a la 2, Edgar Sano a las 3. A ver, Gonzalo Zulca. Gonzalo Zulca, Sí, profesor. el descanso vacacional, ¿qué tipo de suspensión será? ¿Perfecta o imperfecta? Es una suspensión de trabajo, ¿no es cierto? ¿Pero qué es? ¿Perfecto o imperfecto? ¿Es una suspensión perfecta o imperfecta? Perfecto, profesor. ¿Por qué perfecta? A ver, dame tu sustento. ¿Por qué perfecta, hijo? Porque son 30 días continuos, profesor. Ya, pero por ejemplo, está bien, 30 No días continuos fraccionados, igual. que deja de trabajar el trabajador, pero el empleador le está pagando las vacaciones, ¿no es cierto? Sí, exacto. Ya, entonces en ese caso es perfecto o imperfecto. Bueno, yo creo que es perfecto. Porque A me está ver, pagando. vamos a chequear. Volvemos acá contigo, Edgar. ¿Ah? Vamos a ver. ¿Cuándo hay una suspensión perfecta? A ver, léete.
¿Cuándo es la suspensión perfecta, Víctor? ¿Estás mirando, hijo mío? Sí, profesor. Ya, ¿cuándo es perfecto? ¿Cuándo sería perfecto? Cuando cesan temporalmente las obligaciones de ambas partes. De ambos. Sí, O sea, por de ejemplo, ambas partes. el trabajador de trabajar y el empleador de pagarle, ¿no es cierto? Sí, exacto. Ya, en las vacaciones, el trabajador deja de trabajar, ¿no es cierto? Es una obligación trabajar, pero deja de trabajar. Sí, El pero le trabajador, pagan. pero le paga, ¿no es cierto? ¿Sería perfecta o imperfecta? Mm, Perfecto, profesor, para ambas partes. Imperfecta. Sí, ¿Por qué? Imperfecta, no perfecta, sino imperfecta. ¿Por qué? Porque el trabajador, si bien es cierto, está dejando de trabajar, el empleador le está pagándola, ¿no? Por ese tipo de vacaciones que no está trabajando, ¿no es cierto? sí, le está abonando. Exacto, entonces vuelvo a repetir, ¿perfecta o imperfecta? Imperfecto, profesor. Imperfecta, ¿no es cierto? Imperfecta siempre acordarse es cuando uno de los dos, ¿no es cierto?, no cumple con su obligación, pero el otro sí. Imperfecta es cuando ambos, tanto trabajador como empleador, no cumplen con su obligación, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, listo. Ahora nos vamos al siguiente, ya está el descanso vacacional. El quinto causal dice, licencia por cargos cívicos, lo que le estaba comentando, ¿no? Cargos cívicos o servicio militar obligatorio. Vamos a analizar. Muy bien. Dice, estas licencias están condicionadas a normas especiales que son para cada caso. Por ejemplo, ¿cuándo se dan las licencias por cargos cívicos? Parlamentarios, regidores, alcaldes, ¿no? Vamos a ver. Para parlamentarios. Y tienen su ley, ¿eh? Miren, cada uno tiene su ley, su norma, ¿no? ¿Qué me dice la norma, por ejemplo, de los parlamentarios? La ley 16559. Los trabajadores que resulten elegidos como miembros del Poder Legislativo, ¿no es cierto?, que salgan como congresistas, gozarán de licencias sin goce de sueldo, por todo el tiempo de su mandato, por todo el tiempo de su mandato. Eso, o sea, el tiempo en que se mantengan como tales, como congresistas, ¿no? Si son desaforados, ¿no es cierto? ¡Paj! ¿No? Ni modo, tienen que regresar a sus orígenes, ¿no? Pero sin pérdida de ningún beneficio social o laborales siempre que lo soliciten. O sea, los beneficios laborales es, por ejemplo, CTS, ¿no? Son beneficios laborales. O, por ejemplo, si hay un aumento de remuneración, también le corresponde en el momento en que reingrese, ¿no? Cumplido su función de parlamentario, cumplida su función de congresista o congresal, regresa a su puesto laboral, entonces se acoge a esos beneficios. En el caso de regidores, miren, ¿eh? Los regidores tienen su propia norma también, ¿no? Es artículo 11 de la ley 29972, dice que los regidores que trabajan como dependientes gozan de licencia en sus centros de trabajo por 20 horas semanales, sin descuentos en sus remuneraciones, ¿eh? Miren ahí, sin descuentos en sus remuneraciones. El tiempo, ¿no es cierto?, remuneraciones. El tiempo o que dedique a sus labores municipales. ¿De acuerdo? Edison Almirón. A ver, vamos a estar interrumpiendo acá. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. Acá está, volvemos. En caso de los regidores que trabajan como dependientes gozan de licencia en sus centros de trabajo hasta por 20 horas semanales, sin descanso en sus remuneraciones, en el tiempo a que se dedique sus labores municipales. Un regidor, ¿no es cierto?, no es que esté todo el tiempo en la municipalidad, ¿no es cierto? ¿O alguna vez han visto un regidor que esté todo el tiempo metido en la moneda, siempre y cuando no esté trabajando, pero no es cierto, en una empresa? Los regidores pueden ser trabajadores de una empresa, ¿listo? ¿Listo? Los regidores se reúnen en las sesiones, por ejemplo, que hacen los regidores, y básicamente van supervisando, ¿no es cierto? Supervisan obras, etc. Si ese regidor es un trabajador, la empresa
¿no es cierto? Le da, por ejemplo, 20 horas semanales, ¿no? De sus horas a la semana le puede dar 20 horas. Muy bien, 20 horas, ¿no? 20 horas a la semana, ¿no? 20 horas semanales. Para que ejerza, ¿no es cierto?, sus funciones como regidor, ¿listo? ¿Y qué pasa? Esas 20 horas no le puede descontar, dice, sin descuento en sus remuneraciones. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Sin descuentos en sus remuneraciones, ¿no? Por las labores que dedique a la municipalidad, ¿listo? Pero tienen que ser, pues, labores que básicamente el tiempo efectivo sea dedicado a la municipalidad. Y eso tiene un documento, ¿ah? Cuando por ejemplo, ¿cuál es el documento que sustenta, por ejemplo, las labores que puede utilizar un trabajador en la municipalidad? A ver, siguen acá, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, las actas de reunión, eso tiene que presentar a la empresa. ¿Para qué? Para demostrar que está cumpliendo funciones, ¿no? Ahora, si a ese regidor le dan una función específica de, por ejemplo, verificar una obra o lo que fuera, ¿no es cierto? También, pues, ¿no es cierto? Tiene que llevar las pruebas de la verificación, pues, de la obra, ¿no es cierto? Para que justifique. No es así nomás que diga el regidor, oye, ¿sabes qué? Tengo reunión y punto. O he ido a verificar una empresa, ¿no? La obra de la municipalidad, por ejemplo, construcción de una carretera, una vereda, lo que fuera, ¿no? Tiene que demostrarlo, ¿no? Tiene que haber documentos si es que está trabajando. ¿Listo? Entonces, si sucede eso, ¿no es cierto? El regidor, si está trabajando en una empresa, es un regidor que está trabajando en una empresa, no le tienen por qué descontar. El empleador le sigue, ¿no es cierto? Le sigue abonando su remuneración. Listo. Ahora vamos a ver los alcaldes, que también tienen su ley, ¿no es cierto? Miren, la ley 165559 igual que los parlamentarios, ¿no? Está dentro de la misma norma, dice. Los alcaldes o concejales municipales ya está. Los alcaldes o concejales de los municipios de la República tendrán derecho a que se le conceda licencia durante un tiempo que requiera para el desempeño de sus funciones municipales, ¿no es cierto? Ya sabemos que los alcaldes sí tienen que estar a tiempo completo, ¿no es cierto? Tienen que estar a tiempo completo, dedicarse a la municipalidad. Normalmente son 4 años, ¿no? Dice, los alcaldes reciben una remuneración mensual y los regidores perciben dietas por sesión, y estas son suprimibles. Esto por acuerdo unánime del Consejo o por renuncia individual de ellos, ¿no? Entonces, en el caso de los alcaldes, más no de los regidores, ¿no es cierto? Cuando entran como alcaldes, ¿no es cierto? El empleador, ya, el alcalde recibe una remuneración, ¿no? Una remuneración, ¿no es cierto? No es una remuneración que percibe del gobierno, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces ya el empleador no tiene por qué pagarle al alcalde, ¿no? Por el tiempo en que ejerza esa función, ¿no? De alcaldía. Entonces, ahí, tener en cuenta, ahorita vamos a preguntar. Ahora, miren acá, en caso de los alcaldes o concejales, vamos a poner lo más importante, los alcaldes o los concejales de un municipio de la República,